Hola, ¿qué tal a todas y a todos los camaradas? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video. En caso de que sea primera vez que me ven, me presento, yo soy el profe Andy, pertenezco a la Asociación Hinchas Azules y particularmente a la Comisión de Comunicaciones de esa organización. Antes de comenzar con el tema de este video, quiero hacer un agradecimiento público a los amigos de la barra de los de abajo porque en su canal oficial de YouTube tuvieron la gentileza de publicar el video anterior. Siempre es bueno que la gente tenga insumos, materiales para elaborar sus propias críticas, así que muchas gracias por la difusión, muchachos, de verdad se agradece. Y no sé si van a ver este video en el canal de Chuncho TV o en el canal de la barra de los de abajo, pero sea donde sea que lo estén viendo, denle suscribir a cualquiera de los dos canales, ojalá a ambos, y denle like donde sea que lo estén viendo. Muy bien, ahora sí vamos con el tema. A raíz del video anterior donde hacíamos una crítica a Herer y a Azul Azul, mucha gente nos preguntaba si acaso es posible en Chile hacer algo como lo que se hace en Alemania. Como ustedes saben, en el fútbol alemán por ley los hinchas poseen al menos un 51% de las acciones o de la propiedad de los clubes. Entonces muchos camaradas estuvieron preguntando en los días anteriores a las distintas redes sociales de la Asociación Hinchas Azules si acaso sería posible hacer algo similar en Chile. Y la respuesta es que es perfectamente factible. De hecho, permítanme contarles lo siguiente. El día 2 de mayo del año 2016, un grupo de diputados presentó en el Parlamento un proyecto que apuntaba a hacer ciertas modificaciones en la Ley 20.019, Ley de Sociedades Anónimas Deportivas. Una de esas modificaciones tiene que ver justamente con eso, con intentar imitar lo que se hace en Alemania y darle la propiedad a los hinchas de al menos un 51% de las acciones. Antes de contar mayores detalles acerca de este proyecto, quisiera mencionar que efectivamente como asociación hemos estado analizando y trabajando fuertemente para realizarle mejoras a este proyecto, porque en efecto cuando se presentó dicho proyecto lo primero que hicimos fue tomarlo, analizarlo y darnos cuenta de que lamentablemente no era del todo beneficioso para la hinchada de Universidad de Chile por una serie de razones. Entonces intentamos introducir algunas indicaciones, algunas modificaciones para que el proyecto nos pudiera servir mucho más. En particular, el cambio de la ley que hace referencia a la propiedad mayoritaria por parte de los hinchas es el artículo transitorio número 5, que dice ese artículo lo siguiente. Las sociedades anónimas deportivas profesionales podrán emitir una nueva serie de acciones o traspasar legalmente las acciones de propia emisión que posean por cualquier causa, las que solo podrán ser suscritas por los socios o miembros de las corporaciones o fundaciones que dieron origen a cada organización deportiva de que se trate y que se encuentren al día en sus cuotas sociales. Interesante, pero el inciso siguiente es mucho más importante. Para acogerse a este artículo, será obligación que esta nueva serie de acciones o el traspaso de las acciones ya existentes en la sociedad representen hasta el 51% de la propiedad de la sociedad, teniendo derecho a voz y a voto para todos los efectos de la administración de la misma, según el porcentaje propietario que le corresponda. De ese 51%, ninguna persona podrá tener más del 3%. Ok, ese es el dichoso artículo transitorio número 5, que daría propiedad de hasta el 51% de las acciones. ¿Suena bien? Sí. Sin embargo, hay algunos problemas, o quizás no problemas, pero sí desafíos asociados a esto. Paso a explicar a continuación. La verdad es un poco complejo, pero espero que se me entienda algo. Lo primero que hay que entender es que Chile es un país tremendamente garantista respecto de la propiedad privada. La verdad, no suele ocurrir que a alguien le quiten algo que compró, ni tampoco pueden obligarte a vender aquello que ya compraste legítimamente. ¿Y por qué es importante tener en consideración lo anterior? Por lo siguiente, si uno va y se mete a la página web de la Bolsa de Valores de Santiago, puede encontrar alguna información muy interesante, como la siguiente. Azul Azul posee actualmente 45.368.875 acciones. ¿Cuánto vale cada acción? A la fecha de la grabación de este video, cada acción cuesta 735 pesos. Uno podría pensar que ese 51% de las acciones se refiere a el total existente actualmente, es decir, esos 45.368.000. Pero la verdad es que no es así, porque resulta que es inconstitucional obligar a Azul Azul a vender la mitad de esos 45 millones de acciones. ¿Qué tendría que hacer Azul Azul? Crear otros 45 millones de acciones y un poquito más que representen el 51% de un total de 90 y algo millones de acciones. Si las y los hinchas de la U quisiéramos comprar ese 51% de las acciones,
tendríamos que desembolsar 33.346 millones de pesos. Solamente para que ustedes se hagan una idea, en la Teletón 2018 se recaudaron 32.500 millones de pesos. Ahora bien, si prestaron atención se habrán dado cuenta que no cualquier hincha de la U podría llegar a comprar parte de esas acciones. Tal y como está el proyecto ahora, solo los socios de las corporaciones que dieron origen a las sociedades anónimas o que les cedieron sus derechos podrán acceder a la compra de esas acciones. En nuestro caso, claro que sí, estamos hablando de la Corfuch. Por eso es importante que como hinchada vayamos viendo una manera de reactivar y reestructurar a la Corfuch. Que dicho sea de paso, también es un proyecto en el que estamos trabajando, en el cual también hay novedades y que espero poder compartirles en un video prontamente. Puedo adelantar, eso sí, que en efecto hay muchos reparos acerca de lo que fue la Corfuch, que fue creada en dictadura, que los dirigentes se robaban todo, que por culpa de ellos quebró la U, que ellos son los culpables de que haya llegado Azul Azul. En fin, todo eso muy cuestionable, pero independiente de todo aquello, la realidad es una sola. Ya sea en 2037 o en 2052, la Corfuch va a volver a administrar a la U. Independiente de todo eso, hay una razón más importante por la cual convendría reactivar y reestructurar la Corfuch. Y tiene que ver con todo lo que he estado hablando anteriormente. Porque así como está redactado en el proyecto, solamente los socios de la Corfuch podrían acceder a la compra de este 51% de acciones. Y eso representaría un desafío gigantesco. ¿Por qué? Por lo siguiente. Haciendo cálculos sencillos, si la Corfuch llegara a tener 100.000 socios y esos socios pusieran 330 lucas cada uno, podríamos llegar a juntar los 33.000 millones que necesitamos. Ahora bien, si 100.000 socios no te suena mucho, déjame explicarte que cuando la Corfuch quebró, tenía más o menos 6.000 socios. En su momento más álgido llegó a tener 30.000 socios. Y estamos hablando de que necesitamos 100.000 y que cada uno ponga 330 lucas. Bueno, cabe entonces preguntarse si es posible que la Corfuch llegue a tener 100.000 o 150.000 o 200.000 socios alguna vez. ¿Hay equipos en el mundo que tengan tantos socios? Y la verdad es que sí, los hay. De ligas mucho más desarrolladas. Por ejemplo, el Bayern Múnich tiene 290.000 socios. Y es, por cierto, el club de fútbol que tiene más socios a nivel mundial. El segundo equipo con más socias y socios es el Benfica de Portugal con 184.000. En tercer lugar, también de Portugal, el Sporting Lisboa tiene 164.000. De vuelta en Alemania, el Borussia Dortmund tiene 154.000 socios. El Schalke 04, también de Alemania, tiene 150.000 socios. En una realidad mucho más cercana, River Plate de Argentina tiene 146.000 socios. Una cantidad similar a la que tiene el Barcelona con 140.000 socios. La gran interrogante sería cómo pasar de esos 6.000 socios que teníamos por allá por el 2005 o 2006 como Corfuch a tener una cantidad lo suficientemente grande como para que nos permita pensar que podemos llegar a comprar ese paquete accionario de 51% de acciones. ¿Cómo comprar esos 43 millones de acciones a 700, 800 o 900 pesos cada una? La verdad es que solo con una cantidad muy grande de gente interesada se puede lograr. Y para eso, evidentemente, llegado el momento, va a haber que hacer una campaña de concientización, una campaña de fidelización, una campaña de motivación, etc. Básicamente, llegado ese momento, todo se va a reducir a, bueno, ¿no quieres que gente inepta se haga cargo del club? Bueno, hazte propietario tú. Y es que el modelo alemán es así, ese modelo que tantas veces se menciona acá en Chile, ese modelo que tantas veces se pide desde acá de Chile, se sustenta gracias a la gran participación de los hinchas y por supuesto de la voluntad de querer hacerse parte de la propiedad de los clubes, es decir, poner plata para comprar. Una crítica importante que se puede hacer a esto es que efectivamente no se termina con el modelo de sociedades anónimas. Se sigue dentro de la lógica del fútbol de empresa en donde solamente comprando acciones puedes hacerte parte de. Y eso me parece es una realidad innegable. Sin embargo, no es menos cierto que una vez que los hinchas tengan la propiedad mayoritaria del club, pueden decidir de qué manera se aplicará la democracia, la participación y la horizontalidad. Lo más importante de comprender es que ese es solamente un cambio que introduciría la nueva ley de sociedades anónimas. Lo último sobre ese punto en particular, sobre este artículo transitorio número 5, no es algo que hayamos propuesto nosotros como Asociación Hinchas Azules. Los parlamentarios no son asiduos a crear medidas que vayan en contra de la propiedad privada. Ha sido muy difícil, pero hemos intentado y seguiremos intentando mejorar este artículo en particular. La buena noticia es que este sería tan solo uno de los artículos que cambiarían si efectivamente se aprueba esta modificación a la ley. Otro artículo muy interesante que podría cambiar y que sí hemos impulsado nosotros es el artículo número 11. ¿Qué dice este artículo? Lo pongo aquí en pantalla para que puedas leerlo directamente. Las sociedades anónimas deportivas profesionales deberán establecer en sus estatutos los órganos representativos de la comunidad deportiva,
definiendo su forma y funcionamiento, que actúen como instancias asesoras en materias y políticas de desarrollo deportivo. Los integrantes de tales órganos serán designados por los socios o miembros de las corporaciones o fundaciones que dieron origen a la organización deportiva de que se trate, en este caso Azul Azul, en la forma que lo determine el reglamento. Bueno, la verdad es que dicho así no suena tan interesante, de hecho no suena nada interesante. Y la verdad es que este artículo ya existía en la ley, sin embargo nunca se ha cumplido. Según tenemos entendido, cuando la NFP mandó los estatutos tipos a las distintas sociedades anónimas, la verdad no se tuvo en consideración esto, por lo tanto ninguna sociedad anónima a lo largo del país, excepto hasta donde sabemos, Universidad Católica, creó estas instancias para los hinchas. En los últimos años, Azul Azul intentó algo relacionado con esto, con el Consejo Azul, pero la verdad fracasó porque nunca pudo superar su carácter consultivo, es decir, solamente proponían cosas, pero no decidían cosas, porque esas decisiones finalmente quedaban siempre en manos del directorio de Azul Azul y de Carlos Heller. ¿Cuál sería la gran diferencia? Que este artículo número 11 se complementaría con el artículo número 11 bis y con el artículo 23. ¿Qué dice el artículo 11 bis? Lo siguiente. Las organizaciones deportivas profesionales deberán establecer comisiones femenina y o masculina u otras instancias formales de reunión para canalizar los intereses de los asistentes a espectáculos de fútbol profesional, en consideración a lo establecido en la letra F del artículo 3 de la ley número bla 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 bla. Estas comisiones no tendrán finalidades lucrativas y deberán estar constituidas por al menos 15 representantes de la comunidad deportiva, de todas las ramas deportivas que desarrolle la organización, quienes deberán ser designados por los socios o miembros de las corporaciones o fundaciones que dieron origen a la organización deportiva de que se trate en la forma que determina el reglamento de la presente ley. ¿Y qué dice el artículo 23? Lo explico a continuación, y ojo que es muy importante. Artículo 23 bis. Las sociedades anónimas deportivas profesionales deberán incorporar a su directorio, con derecho a voz y a voto, a un miembro de algunos de los órganos representativos de la comunidad deportiva definidos en sus estatutos y a los que se refiere el artículo 11 de esta ley, es decir, lo que leímos hace un ratito. ¿Qué quiere decir todo esto? Que estas comisiones de hinchas ya no serían meros adornos, ya no serían chistes, tendrían un peso real. ¿Qué tan grande es ese peso? Ahí uno puede entrar a discutir cuánto pesa un director. Quizás no tanto, pero es más de lo que tenemos hoy día. Imagínense lo que ocurriría si hoy día, por ejemplo, con toda esta crisis que está desatada al interior de la U, pudiésemos tener a un director que pudiera dar cara por nosotros o por nosotras al interior de esas reuniones de directorio y decirle a Heller lo que de verdad los hinchas pensamos. A día de hoy eso no ocurre, no ha ocurrido nunca. Y otro punto interesante que estaría cambiando con esta modificación a la ley tiene que ver con una reinterpretación de una parte del artículo transitorio número 2. Muy en breve, ¿qué dice este artículo transitorio número 2 en su inciso 3? Que cuando una corporación como la Corfuch firma una concesión con una sociedad anónima y la Tesorería General de la República, debe quedar en un estado de inactividad por todo el periodo que dure esa concesión. En el caso de la U, en el caso de la Corfuch, esa concesión dura 30 años, por lo tanto esa inactividad dura 30 años. O 45 si Azul Azul termina de pagar la deuda antes de que se cumplan esos 30 años. ¿Qué dice esta reinterpretación de este artículo transitorio número 2? Que esa inactividad correspondería solamente al giro comercial de las distintas corporaciones, es decir, realizar movimientos económicos, comprar jugadores, ejercer sus derechos deportivos, etc. Pero en lo que dice relación a su rol social, es decir, poder funcionar como una corporación, poder tener reuniones, etc., sí se podría hacer. Ahora, si eres inteligente debes estar pensando, pero como cresta vamos a comprar acciones a través de la Corfuch si está impedida de realizar cualquier tipo de actividad comercial. Ahí es donde entra el sobreseimiento de la quiebra de la Corfuch, donde hemos trabajado durante tanto tiempo. Porque sí, paralelamente a todo este trabajo legislativo que hemos estado haciendo, que dicho sea de paso han sido muchas horas de leer leyes, de aprender a redactar leyes, cosa que por cierto no sabíamos, no teníamos idea de cómo se hacía. Muchos viajes a Valparaíso, al Congreso, muchas reuniones con diputados y diputadas, muchas reuniones con asesores jurídicos de los distintos diputados, en fin. Hemos estado trabajando en el juicio de quiebra de la Corfuch, juicio en el que, por cierto, en septiembre pasado, del 2018, se decretó el sobreseimiento de la quiebra. ¿Por qué no intentamos que fuese portada en todos los diarios de este país? Porque aprendimos la lección y sabemos que todavía no está ganada esa batalla. Así es, camaradas, la Tesorería General de la República, como era de esperarse, apeló a ese fallo
y actualmente está a punto de desarrollarse una nueva batalla en la Corte de Apelaciones. ¿Qué es lo importante de todo esto? Que si se produce el sobreseimiento de la quiebra, ahí no hay artículo transitorio número 2 de la ley que valga. Quedamos libres de cualquier impedimento que nos permita funcionar económicamente, financieramente, socialmente, lo que sea mente. Bien, camaradas, esos son más o menos los cambios que se podrían efectuar en la ley de sociedades anónimas. Creo realmente que ninguno de ellos por sí solos nos va a venir a solucionar la vida, pero entre todos ellos, de manera complementaria, creo que nos pueden ayudar bastante a intentar superar esta crisis de representatividad, identidad y deportiva en la que llevamos sumidos ya no sé cuántos años. ¿Pueden los hinchas ser dueños del 51% de las acciones del club? Podrán serlo. ¿Podrán tener los hinchas representantes dentro de los directorios de las sociedades anónimas? Sí, claro que sí, también podrán tenerlo. ¿Podrá la Corfuch comprar esas acciones? La verdad, la ley no establece si este 51% de las acciones debe ser compradas de manera grupal o si deben ser compradas de manera individual por cada hincha. En cualquier caso vamos a tener que juntar mucha plata, pero las opciones están, o más bien van a estar. Lo importante es que cuando estén tengamos la voluntad de actuar, podamos ocupar esas herramientas. Porque como dije en el video anterior, la verdad es que Azul Azul ya no da para más. Este modelo así como está no da para más. Y bien, camaradas, eso es todo por esta ocasión. Espero que este material que les estoy intentando dar les sirva de algo. Espero de corazón que hayan aprendido algo acerca de los cambios legislativos que se vienen en nuestro país en materia de las sociedades anónimas deportivas. Si les pareció interesante, recuerden darle like, recuerden suscribirse al canal de Chuncho TV y si les parece que la información es más o menos valiosa, recuerden compartirla con sus camaradas. Eso es todo por ahora, nos veremos en una próxima oportunidad y aguántelo.